Lo inalcanzable. Por Alivia Gonfaz, 2023-2046. Letras y Cintáfora 46, edición especial nota del editor. La doctora Gonfaz nos deja su legado en ricas piezas de grabaciones y transcripciones líricas, que a todos nosotros, seguidores ahora de su interesantísima línea de investigación, nos da delicia que existen aún. Se acentúa su importancia dada la incipiencia en temas relacionados con los grandes teósofos, como Cloto la profeta, y sus extrañas conexiones con la figura de Iota y de Brotar. La edición jarana del 2057 rescata algunos imprescindibles textos que, de forma hasta reluctante entre sí, sin embargo, tratan la misma idea. Ofrecemos los resúmenes que juzgó recientemente como los más valiosos el profesor Simebelum Tarkflo, de la Universidad de Bernardo. Capítulo primero. ¿Sería cuestión de mezclar en un pensamiento la matemática de lo transfigurable y el origen, o deber de existencia, para llegar ahí? Así, deviene primero la teosofía apofática, negativ, porque nace indefinido, pero en secuencia de línea recta se domina. Hay que definirlo luego nombrarlo. El catafatismo nos trayecta, pues, hacia el concepto de la gran nombradía. Así, Tot es la figura del avatar que representa todas las palabras, Adán fue el avatar que representa al primer nombrador. Vemos cómo paquetes de semiones han estado ahí, desde la primera época, desde el primer sustantivo y el primer ficcionauta, que fue el último. Lo vemos y lo etiquetamos, lo atrapamos a lo alcanzable. El profesor Venustiano lo dijo bien, peyorativismo es lo absurdo. Lo que uno le puede dar a un suceso no deviene igual para el otro, ese deber de disparidad, decía Charles cuando nos presentó alfa y beta, cuánta alegría de que lo que pasó allí haya pasado. ¿Ves? Alivia, es el paso entre lo alcanzable a lo inalcanzable. Riverrun, alegría, solo había escuchado esa exclamación en una película que vi una vez con mi mamá, Isis Gonfaz. Y ahora se le ha pegado en el labio al doctor Triptonerto. ¡Qué alegría! ¿Viste? Ya vi, ¿es acaso inalcanzable porque sucede dentro de otro bestiamundo, no? ¿Han leído ya las teorías de Flonteus? Bardos. Eran Crótoga y Carfócrates, respectivamente. Entonces, Flonteus comenzó en gran intento de expansión a abarcar el pleno espacio, para decir que el 100%, cual arbitrariedad, debía verse más bien como el cero, a modo de cuenta transfinita regresiva, idear un número al cual no puede jamás llegarse, pues mientras este avance y nosotros le seguimos, sigue así nuestra ciencia matemática y el comprendimiento universal. Los eslabones para esa cadena interminable de continuo avance son las supramagnitudes transfinitas. Yuguramani después lo apropió para las ciencias ficciónicas y en colaboración con el susodicho autor del enigmático libro, Santo Grial Moderno de las fracciones y series de conjuntos, de transfiniete supramagnitude fictionic energie, de Starkus Flonteus, 2039. La idea se une a su autor, dije, y esa probabilidad es un nombre, un sustrato lingüístico que existe dentro del instante de la idea. Como substratum del manvantara que gira como caleidoscopio. Si cree que gira es porque ya eligió una geometría, doctora Gonfaz, interrumpióme Carfócrates. Pregúntese a sí mismo si la curvatura y el radio son las únicas formas de seguir una secuencia. Hay mundos triangulares que siguen sistemas trigesimales de orden de sucesos. En esos mundos donde Pitágoras es su Mesías y su Biblia es el Plimpton 322, ¿cree de verdad que girará igual que aquello que llaman ustedes el globe de? Si no me equivoco, The Mahatma Letters definió ya el mundo que me menciona como globe C. La figura no es geométrica, más bien histórica. ¿Verdad que sí? Así dice usted, doctora Gonfaz. Asentí algo tímida y sonrojada. Crótoga, que aquí dialogaba un rato y allá en su casa, 2 niñas de 10 años supraviviendo, las tuvo muy joven, su arquetipo. Ella entendió mi idea y luchó ahí por mí. A lo que va la doctora Gonfaz, a mi parecer, es que el problema que plantea no esclarece la cantidad que anunció, la inalcanzable. Carfócrates quedó suscitado. Después de ordenar su globo de efectos y logos, comenzó a explicarnos el cómo Charles llegó a su primera formulación de los campos ficciónicos, aquella tarde de 2 soles. Fue la ontogénesis de una teoría que se fue después, puliéndose y acabando así los años del Dr. Charles, lo dejaron demacrado. Se habla de que comenzó por allá del 2016. Que gracias al carisma de semejante mujer que tenía por esposa, la filósofa también doctora Renata Senatío.
Fue por ella que, aquel extraño e inelocuente anciano, tuvo la oportunidad de crear un círculo de estudiosos que llevaron la idea a un orden más claro y conciso. K. Espacio barra tiempo narratológico, maquinaria energética transcriptible en unidades de Charles, dentro de palpables paquetes de semiones errabundos en el campo ficciónico. La invención de los Arduf le dio la razón en el 2022. No se discute. Lo que se lamenta es que por entonces aún había reticencia por grandes y aclamados genios, se proclamaran por encontrar tales cantidades. Patrucci le llamó en el 2024, matemática especulativa. El intento de esclarecer los signos infinitesimales ocultos en los símbolos esotéricos y los oparts místicos solo terminó aguardando más la idea. Sí, contrastó Crotógas y Carfócrates, así fue. Desgraciado es que se le llamaran ciencias duras. Y culpa de eso, la idea de la matemática transgénica se retrasó. Los primeros estudios de geometría charlesista fueron las obras de Mesquiamo, que ahora se encuentran muy simples. Hoy, nosotros los matemáticos deberíamos seguir ahondando en esta corriente, la que dice que la matemática se sigue inventándose, que cual sea la fórmula describe un suceso ficciónico si se le reproduce en forma y energía. Pero claro, es más fácil describirlo. Se necesitan palabras, dije. Capítulo 2. Ya era más de la madrugada contable, Carfócrates estaba creo yo muy borracho, así que tomé un poco de distancia, siempre yo. Y ya se había ido Crotóga, y ya el doctor Triptonerto comenzó a hablar sobre Joyce, sobre el Stream, Beam, Carmesí. Ya no quería hablar tanto de mi obra, no me gusta buscarla, quiero que la evoquen sin mí. Pero aquí estoy, y puedo escuchar que comienzan las citas. Creo que se podría hacer un estudio comparativo del objeto que formula Joyce a partir de Dublín y lo que inició Lovecraft en Kadat. Me refiero a que se compare un cosmos que alardea de abarcarse en sus más hondas totalidades, de formar un libro que contenga todos los posibles conocimientos, que contenga citas así te lleve a todos los lugares posibles, así Brimus vaya comodius vicus. ¿Se refiere a Dublín? Pregunté. Dice que todo pasa ahí. Sí, porque es una referencia. Riverrun. Una planicie tetraédrica, por ejemplo. ¿Y por qué mencionó a Kadat, doctor? Porque el miedo de lo inalcanzable está proyectado cuando se aparece el faraón Nyarlathotep y te dice que el límite no es más de lo que tú llamas cognosis. Que hay un más allá, pero no te toca, no sabrías, no puedes alcanzarlo, violer de amores. Va. Refunfuñó, desacuerdo, Carfócrates. La línea recta nos puede seguir trayectando hacia aquel desconocido más allá. O para ser más específicos, el vector cree de versatilidad ficciónica. Ese límite narrativo hace tiempo dejó de ser tan abstracto, desde que se formuló el concepto de endofagoficción, ñ. Yo entendí ese concepto desde la analogía de burbujas que se encuentran en la misma superficie jabonosa. No sabría cómo usted representarlo matemáticamente, replicó Triptonerto, Schoenbergizado, no había duda. Yo escuché de un libro escrito en primera persona donde el ficcionauta protagonista hace su primera interacción con un ajeno hasta el último capítulo, en el último párrafo que contenía también el nudo y desenlace de la obra. Riverrun. Lo menciona para refutar a Ñ, Triptonerto. No podría, no sabría. Refuto contra la idea de que el avance de la historia dependa del límite del ficcionauta, Fn1, y su convergencia del ajeno, que sería segundo ficcionauta o Fn2. Pero claro, no me tome tan en serio, ya sabe que yo no pienso en fórmulas o números, sino en palabras, que vienen que van, chupe. Jaja, claro. Mire, cuando el doctor Y. Charles dijo que la línea recta era más fructífera que cualquier otra teratología geométrica, se refiere a nivel cuántico microinfinitesimal. Su razonamiento se basó en el problema de la difuminación de lo ficciónico. Imagine que su línea de tiempo se trazara entre manchas que podrían desconectar su existencia del pasado y el futuro. Pienso en la analogía del Photoshop. La línea recta presupone que el trayecto es imborrable, que no es posible que, a nivel microscópico, los semiones dejen de existir. La línea recta no depende de su interacción sino de su continuidad. El libro plantea la pausa de los eventos y sucesos evitando mencionar nombres, situaciones, imágenes. El primer momento dura casi todo el libro, hasta que el último párrafo lo transforma en un preámbulo, lo hace válido a través de su existencia formulada en lo que se puede borrar y prescindir de. Límites de lo diáfano. ¿Cuántas páginas tiene el libro?
creo que más de 750. Capítulo 3. Encontramos en tal evocación un perfluir de libros concebibles que cada uno postuló a su estilo. Carfócrates pensó en un libro que rellenaría de secuencias críticas el vacío de los polígonos en las ilustraciones de los libros de matemática de primer grado, a modo de impulsar el dominio multilateral del aprendizaje del estudiante. Otro libro que contendría en sus páginas el completo conteo de pi. Otro más contendría todas las conjunciones e idealizaciones hipernuméricas que subsisten cada segundo en cada párrafo y que en su prosa contaría la historia infinitesimal del software teosófico, con una columna en poética y la otra en fórmulas espontáneas. Ya terreno ergodita, yo también describí un libro que estuviera escrito en todos los idiomas y que contuviera en sí todas las palabras dichas y por decir en el ser, para describirlo y alcanzarlo. Admití que serían al menos 12 volúmenes. Triptonerto reía ante tal afirmación. Carfócrates rápido me preguntó por qué 12 y antamé. Se trata de los metalibros. ¿Y quién sería el autor? Comenzaron a divagar en visibles espacios de vueltas y retornos, hacia mí, la teósofa que estudió a la gran hombradía. Creo que para ese entonces aún el 5569 no era problema mayor, y Matriz todavía no existía ni el árbol Siracusa se había descubierto. Mira nomás, tenías que ser tú, Carfócrates. Todo eso yo pude sentirlo por mi guadaña. No sabría yo cosa más que lo transcriptible en el espacio, en la gravedad y el tiempo. Pero eran metáforas. Acordemos en llamarle, si gustan, labios de león. Ya había escuchado ese nombre. Creo que es una leyenda del pasado, de un autor del cual no se conoce su rostro ni su verdadero nombre, dado del aparente obvio seudónimo. Sí, vivió en la época de los tecnócratas y el cientificismo. Creo que no es necesario mencionar que se dice que nació de pie, pero eso parece más bien una exageración, ¿no creen? Que nuestro aparente mundo físico, e imagínense el que imperaba en aquellos tiempos, lo suponga así, que nacer de pie fue una analogía del que nace ilustrado, última vida. Se sabe que Labios se consideraba solo un oráculo. Decía que su hendersoniano ego artístico era mucho más grande y extenso de lo que podía alcanzar su cuerpo madista. Decía incluso que su cuerpo era creación de un ego tal cual, que el hecho de nombrarse Labios de león era pura idiosincrasia y probabilidad de pétalos ignotos, de cabras y corderos, de miseria y trascendencia, de orígenes transgénicos. En fin, queda claro que la intención de susodicho autor era que lo último que se mencionara al hablar de su autoría y obra fuera la historia de un cuerpo cualquiera al que le tocó portar su pluma. ¿Y su obra? Me refiero a la tangible, la que puedo encontrar en un buscador, más allá del solipsismo espacial. Tanto Triptonerto como Carfócrates esperaban curiosos si tenía más información que aportar al diálogo, al suceso, al cúmulo de trayectorias que en un sitio convergen, buscando lo inalcanzable. Pansolipsismo, ese fue uno de sus tratados. Sobrevive en un café de Parnasiaco. He escuchado su obra más representativa. No sé si algún día llegará a algún museo importante. A Point in a Blank Empty Underground. Así se titula la pintura, si no me equivoco, lo leí en una revista dadaísta, aquella que escuché por primera vez la teoría del Voltaire, una tarde de febrero del 2040. Capítulo 4. Otra tarde que me da por hablar al micrófono, yo en mi soledad y el perfluir de la guadaña, entre tarros de veneno, de ideas que buscan un final tal vez, del solatium abstractum. Investigué mucho. Sentí los dos extremos al mismo tiempo. Fue aquella tarde de la última muerte de mi mamá, Isis Gonfaz. Costaba creer que todo así pasaba a mi alrededor. ¿Cómo así? No, debo de desviarme otra vez. Otra lectura, otra máscara y otro nombre. No, debo de verme a mí misma al espejo, la voluntad de Gonfaz. ¿Cuál es? La voluntad de Orquídea es. También 2 niñas nacieron ese día, creo que sé su origen pero no me siento cómoda transcribiéndola, casi como Randolph Carter. Me gustaría no sentir miedo si lo cuento, no debe ser tomado esto por mis salvajes una redención de la locura, el umbral, lo cósmico, lo mortal. Yo hubiera evocado la corriente manifestacionista desde la hermenéutica hendersoniana, así me hubiera dado más cobardía, o más valor, no importa, la historia sigue, aún sin mí, en mí. Una vez maté a un bebé, fue un charconteo, de Roy y Joey. Fue quinda incómodo, yo te pido perdón de antemano si vuelve a repetirse, Cloto-sama. Oh, no diga tal cosa, Mahatma Solasium. Usted ya sabe cómo yo lo que pasará, ya no hay más culpas. No sé qué le respondí.
Era tal que no había que responder. Después dijo que se llamaba, o que se llamara árbol. Antes de que cayera en ese hoyo de la falsa muerte, yo creía que no la vería jamás, no sé si quiero hacerlo alguna vez, saber que su progenie es. Oh sí, afirmó. Es la semilla de Gohekumou la que llenó el recipiente. Es mi primera vez que me embarazo y tengo más de 950 años. Por más que vuelva a probar mis fluidos olvidaré esa sustancia. Magra sensación, como una risita siniestra que invade tu filogenia desde ángulos que desconoces. Y tiene nombre. Cierro los ojos. Todo pasa en mi cuerpo pero es también definido. Lo innombrable ya se debatió en Lovecraft. Alguna vez uno cayó, ganó. Avanzó, quedó ahí, o huyó, perduró en un infierno. Pero al mismo tiempo supe que no estaría ahí cuando terminara ese debate. El hoyo al que usted cayó fue una satisfacción de un simulacro, ya se dio cuenta Mahatma Solasium. Es un nivel supraconsciente, tú no conocías en cuerpo a Kultumet Sanguis, pero lo sabías ya desde lo que podría llamarse intuición, línea recta, tercer ojo. ¿Qué sintió? Creo que caí en un nivel de inconsciencia que yo estimo era tal bajo que se formulaba un pensamiento cada 5.569 segundos. O de un silencio muy vacuo y negro, lo más cerca a la nada, pero siempre en ronda circular, nunca adentrándose, no sé. Ya no quiero pensar en geometría. Y sin embargo, solo los nombres de Yuguramani, de Bolos, de Carfócrates, de Flonteus, de Ramanujan, de Cantor. Entonces Kultumet Sanguis no posee en sí una forma, ¿es así Clotosaima? Oh claro que sí, es lo posfinito. Pero ya lo verá, usted verá el mensaje, cuando su falsa muerte termine y ella, en su tercer ojo de panacea la renazca para vislumbrarse. Capítulo 5. Ya no había contextos ni referencias, el significado más puro, el lenguaje más simple, la geometría más básica. Ella tenía a su bebé en ese momento. Lo hizo como la flor que de pronto hace flotar una nueva espora. Ante la macromanifestación. Antes de que lo olvide, antes que esta transmisión ficciónica hendersoniana termine, dígame Cloto-sama, ¿quién es Iota? Fue el acaso mecanista del destino de mi mamá, Isis Gonfaz. MNH, no sé si me toca hablar a mí del bebé Iota. ¿Acaso no se ha hablado mucho? La pastora Angel Olsen supo describirlo. Es una trayectoria más, que así, superpuestamente, parece convergir y contener en nosotros el enigma. Pero ¿qué ganarás en saber lo que ya se sabe, lo que no se sabrá nunca? De nuevo me volví a sentir fuera de contexto, inocente. Sabía que yo era así y nada diferente se podría hacer, era una pequeña niña, más sencilla que aquel bebé. Se llamará Philippa Lowe, la que fue concebida y materializada, de la convergencia de signos opuestos, del calor y del frío, de Atena y de Poseidón, de la voluntad de Iota-sama su hija blasfema. Así es, yo soy su extensión de su ejército de brotar. Las escuché de lejos, Naomi Lacroft y Philippa Lowe charlaban y en cantos acros se escabulleron. Creo que después de decir un verbo, se abrió una vía a mundos que jamás había visto, y que jamás volveré a ver. ¿Qué sabía yo de brotar? Que caerían 4 años después de mi falsa muerte, se dijo en la prensa que Iota murió, o al menos su cuerpo, su esencia, su fin. Su más voraz y peligroso secuaz Ilala fue perseguido y apresado. Así narró Laporte en un diario. Así diría un polémico. Otra victoria del gran consejo sintafórico, del gran país cosmopolitano, del más poderoso órgano de manifestación y paz, del más grande y poderoso villano jamás creado. Pero esos comentarios comenzarán a decrecer, grandemente. Lo sé porque es claro el camino que se sigue buscando. El balance es factible a sublimación. Pero no quiero hablar ya ahorita de todo lo que ya saben, y volver a recordar, a regresar, los mundos que crucé con mi biafora, los acertijos que resolví con mi guadaña, las ordalias que viví y me tocó sembrar en otros cuerpos, yo inconsciente, pero yo y mi tonta excusa de que mis acciones son mi responsabilidad, pero en mí está algo más. Y no es él, es ella. Gracias a su progenie, volvíame a recordar Cloto-sama, desde una distancia que parecía despedida, gracias a la semilla que sembré dentro de ti, dentro de la guadaña, de los 200 años que estuve dormida, gracias a esa vigilia y ese continuo perfluir del azar que hace factible cada situación, yo quedé embarazada por primera vez. Estoy agradecida contigo, Mahatma Solasium. Así es la mortalidad. Lo leí, creo en un Aussprechlichen Kulten. Es la tríada del ciclo de Gohekumou. La forma, el deseo y Solasium.
O lo dije yo, se lo expliqué al doctor Triptonerto, que pareció escucharme como distante. Siempre lo noté, ¿era acaso un miedo de temblarse la pierna cada que se escucha cierto tema sobre los vástagos de Gohekumot? Von Kunst explicaba que la forma es el abismo de la abominación, o Abgrund der Abscheulichkeit, y el deseo era así la transcripción del terror, die Abschrift des Terrors. Eso lo supe siempre. Yo, Olivia Gonfaz, que de niña me sentía como la manifestación de la desgracia, como la portadora de la pesadilla, la virgen de la incomodidad. Pero yo era el final, así citaba mi mamá a su papá, Iota. Capítulo 6. Ella, la que jamás me despreció, la heredera de una voluntad que respiró. Porque fuiste tú primero, prolife orquídea, volaste como una Catarina. No te culpo, eras como yo, una más. Todo aquello en plena guerra, yo portadora de estragos, de plantas y de odas al negro del tiempo, que pasó al volumen de hace un año, que contó mi historia y nadie la leyó, soy ignominiae. Hoy, hija. Otra vez vas de loca depresiva. Mira, sigue intentándolo en la vida, ya sé es hondo existir. Pero yo no soy mujer de palabras. Sí, de nombres. Mamá, quebraste tu lealtad. Ya no volviste a ver a tu papá, por quedarte conmigo. Me haces sentir culpable, hija. Por haberte dejado sola aquel tiempo porque no pude protegerte. Anda sí, dame a comer esa fruta, tengo hambre que amiga. Cruzamos el umbral en una barquita. La vi comiéndose la diabólica fruta, y entrar a la gruta. Y ella sonreía. Está fuerte pero pasa. ¿Quién me habla ya? Mi Dora. Yo creía, Isis Gonfaz, fue ella la que me quiso entre. El desprecio, entre. Que yo soy, el detritus ancestral. Cualquiera de ustedes, lo que representan. Capítulo 7. Debo de estar navegando muy lejos de mí, de mi jacal de avena y de circo de rombos, de rumbos transfinitos. Porque saboreo el té de gilofongo, porque veo. Porque da lo mismo si hago, el tiempo me va a decir, las lágrimas de una cenit, de un pájaro llamado Tomás o de un gusano llamado Carnat, de un silencio de alguien llamado yo. Gran nombradía. Capítulo 8. Yo la volví a ver en aquel sueño que duró 9 años. Yo la vi de cerca y de lejos, desde todos los ángulos, desde su esplendor más infinito y tránsfuga, me sonrió, me dijo, ¿qué pasa, hija? Soy como una más, seguro pensé en mi infantilidad, de hecho no sé ni qué pensé. Su cuerpo había fallecido, habían pasado varias estaciones. Ella no estuvo para mí, ergo muerte. Regresó, ergo falsedad. Alivia, hija, de todos puedo protegerte. Bueno, de todos, casi de todos. Verás. Hay en brotar individuos que visten en blanco y negro, que son tan poderosos que se comparan en magnitud a las montañas, o en inmensidad a los ríos. Bueno, son muy fuertes. ¿Quiénes son, mamá? Ellos son como mi familia lejana. ¿Sabes? Es raro, era como si ellos siempre hubieran sabido de todo lo que me iba a pasar. No sé, yo era tan niña cuando jugaba y aprendía a embrotar. Por imágenes y fotos sueltas que me enseñaba, vi que allá en Brotar, eran dueños de lugares donde sus alumnos buscaban a Iota. En sus tiempos más fructíferos, fueron poseedores de mundos. La flora y la fauna, de las representaciones y de los caminos eran su estudio, el laberinto en el que estos 7 seres, extensiones de Iota, los rangos altos de Brotar. Estaba Filipa, que siempre escuchaba que hablaban de ella, como quien siempre está ausente. Me hubiera gustado conocerla, me dijo, y yo estaba contentísima de que mamá Isis al fin superara la sonroja y enarbolara el discurso. Luego también estaba Idahur, que muy probablemente era esposo de Naomi Lacroft. Eran lindos, ¿sabes? Ella no tiene tantos años como parece. ¿Y los otros 4? Mira que trato de acordarme. Así. Ptolomeo Diónico era como mi tío abuelito. Era como un monje que siempre leía, que casi siempre me regañaba y ocupaba alguna cita para solaparme. Me quería mucho. Igual Morgan, pero siempre le tuve un montón de respeto, ¿sabes, hija? Ella es caminante de sombras que no podrías imaginar, princesa del dios cefalópodo de la sabiduría. ¡Wow! Sí, y Tembiga era mi mejor amigo, pero cuando era muy chiquita. Paseaba en los pasillos del castillo, tendría menos de 6 años yo y creo que aún jugaba con las sombras. Nunca me regañó, más bien me sonreía con simpleza, como diciendo, en fin, ya pasó. Yo después lo conocería y de hecho fue gracias a él que el mensaje del doctor Triptonerto me llegó.
Me dijo que lo pescó del mar, que andaba como un coral que buscaba dónde sembrar su raíz, que me buscó y me esperó, pero que después, pasados aquellos 9 años, ya se había desesperado, ya se había anclado y puesto sus raíces, ya hasta había dado fruto, y él lo miró y supo que era para mí, para una persona que conozco solo en el pensamiento, y que algún día encontraré en mi camino, la endofagoficción del cosmos. A ver, ya te dije de Morgan, Ten Viga, Naomi Lacroft, Idaho y Ptolomeo, ¿quién más? Se preguntó a sí misma y yo quedé en silencio, esperándola. Así. Y la Lasama, el ser más cercano a Iota, su primera extensión y su voluntad, era la principal cabeza del ejército de brotar. Cuando en la elogía brotadora se creía que cierto individuo estaba cerca de conocer en cara Iota, pasaba primero por la prueba de Ilala, que según se presenta en un ave de 2 cabezas que mira tu norte y tu sur, tu pasado y tu futuro, tu valor y tu extinción. Como un juez, dije. Ándale, sí. Él sin duda es el más peligroso. Todo eso mi mamá me lo dijo como si hablara con una planta, no entendía por qué de pronto con su espada, el pétalo hirviente, se ponía a rodar y hacer círculos de fuego. Parecía una niña jugando con una serpiente. ¿Cómo es la cara de Iota, mamá? Ah, sí, Sabes que no soy muy buena explicando. Capítulo 9. La tarde de Desirasa del 2039, recuerdo que intentaba refutar de nuevo el adversus anulares de Borges, o de Juan de Pannonia. De Wittgenstein advertí la matrioshka. La idea del autor que pronto se va a escribir, la separación del yo de la que los ergoditas hablaban. Vino una idea a mí, mezclada con el té de gilofongo. Era sabia Madara Uchiha, cuando quiso cerrar el sol. No es que lo que a él le satisfaciera fuera cobrar impuestos, él que todo parecía haberlo atravesado, y alguien más le atravesó. Era la traición de la traición. ¿Me habrá traicionado a mí alguien, que no supe o recuerdo? Ordalia que ya llegó al fin a su alivio. Tenla ahí, abraza la hoja. La rosa está para que la completes, para que adores lo bello. No sé si esto es un juego, ya no puedo negarlo. Solo me queda el vacío y eso a veces, parece ser toda una mentira, el que abre la boca y se va lejos, que se quede y se acongoja, que se ríe y que perdure, esa boca de miel, esas caderas de pan, ese aroma de vainilla. Si me preguntas, ser invisible, ¿cuál es la formulación de mi razón, mi deber de existencia, mi perfluir en la historia? No sabría bien cómo explicártelo, sería inconmensurable pensar que es porque soy muy importante. Más bien, fui. Así, todos mis signos eran un bazar, un mercado de pensamientos y de veces que pensé que sería mejor o peor tal cosa. Ya no hay sabor, tampoco un sabor ambiguo. Lo último que sé es que intento no parecerme al otro. Hacía falta que un rostro respondiese a todos los nombres del mundo, dijo Eluard. Si pienso en los franceses es una cadena que ya recorrí, no sé si el antídoto a mi decepción será estudiar árabe. Quizás. Novarasa del 2046, última grabación.